El día de hoy vamos a ver la enfermedad de Alzheimer, en cuestión para su revisión para el examen nacional de residencias médicas y también para su consulta externa y también para el ámbito de medicina general. Bueno, ¿en qué consiste la enfermedad de Alzheimer? Es un trastorno neurocognitivo mayor de un 60%. De acuerdo a la guía de práctica clínica, es un trastorno neurodegenerativo progresivo irreversible. Es un deterioro cognitivo-conductual continuo que interfiere con la función social y ocupacional. En cuestión de epidemiología, ocupa la primera causa de demencia a nivel mundial hasta un 60% de los casos. La incidencia aumenta del 1% de 60 al 30, a los 60 a los 30 años y al 6 y al 8% mayor a los 85 años. En cuestión de su pronóstico, tiene un curso insidioso que culmina en una incapacidad total y muerte, frecuentemente por una neumonía intercurrente. ¿Ok? Es principalmente calcular esas cosas. En cuestión de la fisiopatología, tenemos que va a doble cascada de la neurogeneración. Antes de entender esto, hay que entender conceptos fisiológicos, en cual tenemos el hipocampo. El hipocampo es una estructura principal que ayuda a codificar los recuerdos. Eso es muy importante en esta enfermedad. Asimismo, también tenemos que en ese momento donde está el hipocampo van a desarrollar placas de beta amiloide en el hipocampo, como podrán observar en la imagen. Estas placas de beta amiloide se van a acumular en el espacio sináptico. Estas van a aparecer primero en el hipocampo y en la corteza cerebral. Estas nos van a ayudar a predecir el inicio clínico de la enfermedad y afectan principalmente en los recuerdos del paciente. Eso principalmente en la vía extracelular. En la vía intracelular tenemos los ovillos neurofibrilares. ¿Eso qué es? Esto los va a ayudar la proteína tau. Esta proteína tau, su función es la que va a unir los microtúbulos de la neurona y los va a estabilizar. Pero aquí, sin embargo, en la enfermedad de Alzheimer, vamos a tener una hiperfosforilación de la proteína tau, que esta a su vez va a desintegrar principalmente el sistema de los microtúbulos y va a interrumpir el transporte neuronal de los nutrientes, que es lo que va a causar finalmente la causa de muerte celular y la pérdida de la sinapsis. ¿Ok? Esta proteína que me he mencionado, que es la proteína tau, va a ser principalmente un cambio químico y se va a acoplar a otros hilios de la proteína tau, que esto va a condicionar que los microtúbulos se desintegren y colapsen y el sistema de transporte de la neurona va a provocar principalmente el mal funcionamiento de estas y más tarde la muerte celular de estas células. ¿Ok? Ahora importante, tenemos que tener clave del matriz de riesgo y la prevención. Tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo. Tenemos factores de riesgos no modificables, el cual es el envejecimiento, mayor factor general, la historia familiar y la genética. El alelo ApoE4 es un mayor factor genético de riesgo. Eso es importante que tengan en cuenta. Este factor a mí me vino en el examen. Me vino cuál es el factor más frecuente que se asocia a la enfermedad previamente que estamos viendo y la respuesta correcta es ApoE4. ¿Por qué? Porque tiene mayor factor de riesgo genético. También tenemos factores modificables, como son los modificadores vasculares y los metabólicos, depresión clínica, diabetes, hipertensión arterial, pacientes que viven con obesidad, pacientes que viven con tabaco y la hiperhomocistinemia. También tenemos factores protectores como la dieta rica en vitamina C, vitamina E, folatos y fuentes naturales y actividad física regular y el control estricto de peso. Otra cosa importante que no menciona las diapositivas, pero es importante tener factores tóxicos, por ejemplo, medicamentos, vacunas, alcohol, drogas ilícitas, metales pesados, pesticidas, herbicidas y metales pesados, ¿ok? En los metabólicos ya mencionados, insulina, lípidos, síndrome cardiometabólico, hormonas sexuales, hormonas tiroideas. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Y en cuestión de lo que dice la guía de práctica clínica, no se recomienda el uso de suplementos como vitamina C o el ginkgo biloba en forma porque no nos va a ayudar. No es una forma de que prevenga la enfermedad de la demencia. Manifestaciones. Lo que va a haber en esos pacientes es el síndrome cardinal importante o la primera manifestación más temprana
que se van a encontrar en un examen de residencias médicas, en un caso clínico de un paciente, es la memoria episódica. ¿Ok? Esta memoria episódica es la incapacidad de que el paciente retenga información recientemente adquirida, eventos personales. Es la manifestación muy, muy importante que les puede venir en el examen. ¿Cuál es la manifestación inicial de la demencia tipo Alzheimer? Y ustedes van a poner memoria episódica. Otra cosa importante, esta mnemotecnia que es importante de las 4A, que está marcada en las diapositivas, afasia, que es disminución de la fluidez del lenguaje, apraxia, que es dificultad para secuencias motoras y aprendidas, agnosia es incapacidad de reconocer rostros u objetos, y alteración ejecutiva, juicio comprendido, incapacidad para el pensamiento lógico y la organización, forman parte importante de las 4As que van a venirles en un examen, o también asimismo les pueden preguntar en un pase de visita cuando ustedes a lo mejor estén haciendo el internado y estén rotando en medicina interna, o también cuando llegue con su consulta médica, este tipo de estas apariciones tardías. Pero recuerden que la fase inicial, lo que van a encontrar es la pérdida de la memoria episódica, ¿ok? Otros puntos importantes que hay que tener en cuenta es manifestaciones cognitivas. En las manifestaciones cognitivas hay alteraciones en la memoria, que es el síntoma cardinal, alteraciones en las funciones ejecutivas, trastornos afásicos, trastornos agnósicos y trastornos apráxicos. También tenemos alteraciones en el comportamiento y manifestaciones psicológicas, como se presentan de forma temprana, presencia de conductas de imitación, falta de espontaneidad y preservación. Posteriormente tenemos cómo va progresando la enfermedad. Tenemos que en la fase preclínica pueden aparecer completamente normal los pacientes, en el examen físico y en las evaluaciones mentales normal. Pero sin embargo, ya tenemos un daño estructural de décadas recientes, pero el examen clínico y mental va a estar normal. En la etapa leve vamos a tener pérdida de la memoria reciente. ¿Ok? ¿Qué quiere decir aquí? Confusión en donde está el paciente, por ejemplo, confusión sobre la ubicación de lugares familiares, requieren más de tiempo para llevar a cabo tareas diarias, como principalmente cuando se quieren abotonar una camisa, o también cuando quieren amarrarse las sujetas, van a tardar o no van a saber hacerlo, ¿ok? Asimismo, también confusión espacial leve, dificultad para manejar dinero, pagar cuentas, ¿ok? Aquí principalmente falta de la espontaneidad, sentido de la iniciativa, cambios en el estado de humor y la personalidad. Estos pacientes tienen aumento de la ansiedad. En cuestión de la etapa moderada, vamos a tener falla de reconocer a familiares, disfunción ejecutiva visible, síntomas psiquiátricos como pagameo nocturno, paranoia, alucinaciones. Aquí se ocupa la escala GDS 4-5, ¿ok? Y en la etapa grave ya es dependencia total del paciente, pérdida del lenguaje verbal, complicaciones letales como infecciones, neumonía, convulsiones. Otra cosa importante, en la etapa grave ya no pueden reconocer a sus familiares o ya no pueden conocer a sus familiares, no se pueden comunicar eficazmente como lo he mencionado. Ellos son completamente dependientes de otros pacientes, de otros familiares para el cuidado y todo el sentido del ser. Otros síntomas que se van a encontrar: pérdida de peso, convulsiones, infecciones, dificultad para que ellos puedan hacer su vida diaria, deglutir también, aumento de la somnolencia, incontinencia urinaria fecal. Aquí principalmente, aquí hay complicaciones muy letales como las están mencionadas en las diapositivas, infecciones, neumonía y podemos llegar a la muerte. ¿Ok? Otra cosa importante, un punto random que viene en la guía, es que se estima que de un 30 a un 50% de los pacientes con enfermedad de Alzheimer tienen depresión como comorbilidad. Si les preguntan qué trastorno psiquiátrico van a presentar los pacientes de enfermedad de Alzheimer, ustedes van a poner depresión, porque es de un 30 a un 50%, ¿ok? Otra cosa importante, ¿cómo vamos a hacer en el primer nivel? El abordaje y sospecha diagnóstico. Una historia clínica es importante. Es una entrevista directa del paciente, una obtención obligatoria de datos del informador independiente o familiar, la depuración farmacológica de descartar todos los fármacos que induzcan deterioro cognitivo, revisar, quitar anticolinérgicos, sedantes, hipnóticos. Asimismo, también solicitar principalmente biometría hemática,
estudios de laboratorio, biometremática, hormonas estimulantes de tiroides, electrolitos séricos como calcio, glucosa, determinación de folatos en pacientes que ingestan cereales, niveles de vitamina B12 en adultos mayores. Recordar que principalmente esta es una enfermedad de adultos mayores prácticamente. Para hacer el tamizaje cognitivo objetivo se ocupa el MOCA. Esta es una prueba de elección de acuerdo a la guía de práctica clínica porque nos ayuda a ver la detección oportuna del deterioro cognitivo leve y también la prueba de Foister. Esta es una prueba que nos ayuda a ver la gravedad y dar el seguimiento global de los pacientes en cuestión de la demencia que ya está previamente establecida. En cuestión, también tenemos otra cosa importante, los estudios de imagen. Aquí tenemos la resonancia magnética. La resonancia magnética es una modalidad muy diagnóstica que nos permite principalmente a ver el estudio de imagen de elección. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver si el paciente con sospecha de demencia, pero si no está disponible o asiste una contraindicación a esta, vamos a utilizar la TAC. ¿Cómo podemos decir una contraindicación? Placas, clavo intramedular o marcapasos, no se puede usar la resonancia magnética. Vamos con los criterios diagnósticos. Tenemos los criterios diagnósticos de NIRS y ADRA, pero mi manera de expresarme con estas sí, sinónimos o palabras, es el estándar clínico en el 80% y nos da un valor predictivo positivo. Esta la divide en probable, que es el estándar clínico, y definitiva. La posible es una presentación atípica o un patrón evolutivo diferente al clásico. Presencia de comorbilidades sistémicas, neurológicas que podrían causar la demencia, pero no se considera el cuadro actual del paciente. El probable déficit documentado mayor a dos áreas cognitivas, empeoramiento progresivo de la memoria, edad de inicio entre los 40 a 90 años de edad, asimismo también ausencia de alteraciones del estado de conciencia, ausencia de enfermedades del sistema nervioso central que expliquen el deterioro del paciente. En cuestión de la definitiva, pues cumple absolutamente todos los criterios de una probable, pero se va a confirmar un gol estándar para diagnosticar, que es la biopsia cerebral, donde se va a encontrar presencia de amiloides o ovillos neuronales, que puede ser pregunta de nada. Y lo que hemos mencionado anteriormente, que estudios de neuroimagen, el estudio de elección inicial es la resonancia, pero solamente se reserva si hay una contraindicación que ya lo vimos. El objetivo primario es excluir causas tratables, como tumores, hematomas subdurales, hidrocefalia, patología vascular, patrón anatómico de atrofia, atrofia medial y basal y lateral del óvulo temporal, y asimismo evaluar la reducción drástica del volumen del hipocampo. La nota que nos dice la guía de práctica clínica no se recomienda el PET ni la resonancia de rutina, solo principalmente para descartar esta enfermedad que es la de Jacobs. Es muy raro que se encuentre. A mí me tocó ver un paciente de medicina interna en la residencia y sí es un cuadro muy grave y ya es muy agresivo prácticamente. Otra cosa importante que nos dice la guía de práctica clínica, lo que dicta para la práctica clínica. El biomarcador en el líquido cefalorraquídeo, que es la proteína tau, el APD y la proteína tau, el líquido cefalorraquídeo solamente es útil en pacientes con deterioro cognitivo leve, pero principalmente en sospecha de presentación atípica. Análisis mutagenal genético solamente está indicado en pacientes que ya tengan un historial de patrón autosómico dominante de inicio muy temprano y recordar, acuérdense la proteína que les dije, el gen importante que viene en el examen. ¿Ok? Y la práctica asistencial no indicado, el genotipo APOE, que es el importante, la guía de práctica clínica no recomienda la determinación de este tipo para realizar el diagnóstico clínico. Y asimismo no tiene utilidad en la clínica ya que conocer la genética no modifica el algoritmo de tratamiento estándar. En cuestión del tratamiento se va a dividir en moderada, leve, moderada y grave. Vemos que se tiene que iniciar los inhibidores de la acetilcolinesterasa, seguimiento periódico con la escala mencionada y también asimismo en cuestión de la grave, se puede iniciar los agonistas del receptor metil en aspartato, que es el MENA. Se ocupa una estrategia combinada con los inhibidores de la acetilcolinesterasa y los MA que justifican estadios avanzados. Importante, el tratamiento farmacológico es exclusivamente sintomático.
Logra estabilizar temporalmente el declive cognitivo, pero no detiene ni revierte la neurodegeneración subyacente celular del paciente. Otra cosa importante, medicamentos que están, el de inhibidores de la acetilcolinesterasa, fármacos como es el donepezilo, ribacimina y galantamina. El mecanismo de este es que bloquea la degradación enzimática aumentando la disponibilidad de la acetilcolina en la hendidura sináptica, como es lo que mencionaba en la imagen. Mejorar funciones cognitivas en etapas tempranas y también tenemos los antagonistas de los receptores MDA, fármaco importante, memantadina. Su acción es que bloquea la excitotoxicidad mediada por el receptor del glutamato MDA frente a la entrada masiva del calcio. El objetivo es el manejo deterioro y severo de los síntomas conductuales y tardíos. También es importante tener los síntomas psicológicos y conductuales, el binomio y el paciente, ¿ok? En cuestión de los síntomas frecuentes del paciente es agitación, vagabundo nocturno, depresión concomitante, alucinaciones y agresividad. Y en cuestión del abordaje que se tiene que usar es manejo ambiental y conductual, aquí no hay farmacológico. Aquí las estrategias es establecer rutinas estrictas, modificación del entorno visual y físico del paciente, musicoterapia y soporte emocional continuo. Aquí la guía nos menciona evitar a toda costa la sugestión gentil, no está indicada. Y en cuestión del cuidador, importante, síndrome del colapso del cuidador, burnout, importante. ¿Por qué? Porque eso genera altos costos físicos y económicos de la salud mental familiar y puede consumir ese 60% del presupuesto. ¿Ok? Y aquí la guía menciona que se tiene que hacer una capacitación temprana, manejo del estrés, integración a grupos de ayuda, programas de relevo sistémico para prevenir la claudicación total del paciente, del familiar. Tenemos importante de hacer un diagnóstico diferencial porque puede venir una enfermedad en la enfermedad y la neurodemencia depresiva. El inicio de la enfermedad de Alzheimer es un inicio insidioso, lento, fechas de inicio muy vagas o imprecisas. En cuestión de la pseudodemencia es un inicio muy rápido, subagudo, ¿ok? Con un evento estresor. En cuestión de la queja cognitiva, el paciente minimiza o oculta alternativamente su déficit. El problema que lo va a exponer es el familiar y se va a quejar el problema. En cuestión de la demencia, el paciente se va a quejar. Él no te va a decir, no sé. En cuestión del patrón de falla de pruebas, es de un déficit estable y predecible. En cuestión de la otra, es una marcada variabilidad e incongruencia. Acá hacen tareas fáciles, pero repentinamente tiene el éxito en tareas complejas. En cuestión del anterior. Efecto de ánimo en el de Alzheimer es apatía, la habilidad emocional, recordar, depresión, que es un 30, un 50%, pues se pregunta. Y en cuestión de la pseudodemencia es una atenuación matutina, frecuente del bajo ánimo, letargia precoz y historial psiquiátrico previo en estos pacientes. Aquí tenemos las tres tipos. La enfermedad de Alzheimer, recordar. Mujer de 65 años, pérdida cognitiva lenta, progresiva e insidiosa. Síntoma inicial que se puede preguntar en el examen, memoria episódica reciente. Recordar las 4A. Hallazgo clave es atrofia mediana en el lóbulo temporal o hipocampo. La resonancia magnética, que es el estudio ideal. Si no está se puso alguna. Tratamiento es inhibidores de la acetilcolinesterasa, leves, moderados, grave la mementina. Demencia vascular, progresión escalonada en peldaños, caídas bruscas seguidas de mesetas. Clínica antecedentes pesados de enfermedad vascular, diabetes, hipertensión mal controlada, signos neurológicos focales precoces y en cuestión de la resonancia magnética vamos a encontrar infartos corticales o subcorticales antiguos. Y en cuestión de la demencia de cuerpos de Lewis, es una marcada fluctuación cognitiva a lo largo de un día. Síntoma cardinal, como vamos a tener alucinaciones visuales muy vívidas y complejas de forma temprana y el parkinsonismo. En cuestión de la perla farmacológica, vamos a tener reacción adversa severa, hipersensibilidad extrema al uso de los neuropilépticos tópicos. Y por lo tanto, es todo lo que se va a ver en este tema de Alzheimer. Espero que les haya agradado.